Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un programa especial de Tras las líneas. Programa que en general todos los martes por la radio de la Universidad de Chile transmite la visión, la perspectiva de lo que nos está ocurriendo como sociedad, como personas en el mundo de hoy, a través de la perspectiva de las ciencias sociales, porque es un programa del Magíster en Ciencias Sociales, Convención en Sociología de la Modernización, y del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Hoy hemos decidido hacer algo distinto. Vamos en una hora especial de la radio y de los programas en general, con además una versión en video que será llevada a las plataformas, y va a ser un programa de 1 hora. Además de eso, es un programa especial porque lo que hemos tratado de hacer es de reunir a un conjunto de investigadores del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. La verdad es que inicialmente el programa tenía un equilibrio mucho mayor, pero hay una de las personas invitadas que está fuera del país y que no podía conectarse, que es Manuel Barrosat. Quienes están con nosotros en este programa son Sofía Donoso, que es una socióloga, doctora en estudios del desarrollo, investigadora del COES, también profesora del Departamento de Sociología y especialista en movimientos sociales, procesos institucionales, y que tiene una función docente e investigativa muy intensa en el Departamento de Sociología. Está con nosotros también Carlos Ruiz, muy conocido analista político, sociólogo, es un doctor en estudios latinoamericanos, ha sido investigador, es investigador de Nodo 21, autor de muchos libros y alguien que está en la permanente tribuna y polémica de análisis, de reflexiones intelectuales sobre los procesos políticos chilenos. Y también está con nosotros Octavio Avendaño, que es doctorado en ciencia política, es sociólogo, es especialista en procesos políticos y en estos próximos autor de varios libros, pero en los próximos tiempos, muy pronto, publicará un libro sobre la relación en los políticos contra los partidos, que es un tema muy interesante, una de las cosas probablemente que analizaremos hoy día. Bueno, el resultado de las elecciones de ayer ha sido objeto, el resultado algunos dirán inesperado, otros dirán, mire, finalmente las encuestas no se equivocaron tanto, por lo menos predijeron quiénes serían los dos que pasarían a la segunda vuelta, y predijeron de alguna manera también la mínima distancia que iba a haber entre ambos. También predijeron, en cierto modo, y algunas de las encuestas, el aspecto más inesperado que ha tenido esto, que es la votación de uno de los candidatos, Parisi. Pero el debate central, a mi juicio, y eso es una de las cosas que vamos a discutir, es una especie de percepción a partir de los resultados que pareciera decir, mire, se equivocaron todos los que pensaban que este país estaba en procesos refundacionales, le dieron una importancia que no tenía y que se demostró que no era tal a el estallido y lo que ahí derivó el proceso constituyente,
Y de alguna manera esto muestra lo que realmente pasa en el país, y lo otro ya dejó de existir. Ya no hay más estallido, el país pasó a otro ciclo respecto de lo que estaba pasando anteriormente, basado en los resultados. Y por otro lado, uno puede pensar que la etapa, el ciclo, o como se le quiera llamar, que comienza en octubre y que ha tenido las presiones del proceso constituyente, sigue ahí. Y sigue tal cual. Otra cosa son las dinámicas y preferencias electorales respecto a la naturaleza de un proceso que marca una problemática central, que yo creo que además se muestra en los resultados de las elecciones, que es, por un lado, independientemente de quién tenga más o menos votos, eso cambia. Pero evidentemente el clivaje que se abrió con el estallido y que expresó también, estaba expresando el proceso constituyente, entre quienes quieren una transformación muy profunda del país y quieren contener de alguna manera eso, y quienes quieren contener de alguna manera eso es lo que está presente. Pero eso se expresa de una manera distinta en procesos como fueron las elecciones, el plebiscito y las elecciones constituyentes, y en las elecciones de la política institucional más consagrada, que es elegir presidente, diputado, etc. Existe, sin duda, esa dicotomía, digamos. O sea, hay por un lado la permanencia de un proceso fundamental en la sociedad chilena, que marca una época, y por otro lado, resultados electorales que son muy variables respecto a los teóricos. Sin embargo, el clivaje central se mantiene. Se sigue hablando de derecha y oposición como una cuestión fundamental, donde la derecha expresa más bien las tendencias de conservación y lo que se llama oposición, con lo diverso que ello sea, expresa la necesidad de continuidad del proceso de cambio. Y a eso hay que añadir dos cuestiones que yo quisiera dejar planteado. Uno es que todo esto se realiza en una situación en que permanece una mayoría que no participa en los procesos electorales. Y ese es un dato, a mi juicio, central. En un contexto, además, de voto voluntario. Lo que hace que obligadamente, si no existe la clásica y tradicional vinculación que existía entre los ciudadanos y la política, cada elección va a expresar un sesgo respecto de quienes votan. Y no sabemos quiénes son los que votan. Porque no necesariamente los que votaron y apoyaron el proceso constituyente hoy día son los que votan por el mundo más de la conservación. La segunda cuestión importante que hay que tener en cuenta es lo que expresan votaciones como la de Parisi y, por otro lado, la de Campillay como primera mayoría en la senatoría. Porque Campillay es la expresión del estallido y saca la primera mayoría. Entonces, ¿cómo me pueden decir que ya el estallido no tiene ninguna importancia? Ahora, entonces, el análisis es bastante más complejo. Y el tema de incertidumbre, de temor, por supuesto que existe y explica probablemente estas variaciones, pero que el proceso o que el clivaje fundamental de la sociedad chilena sigue siendo el mismo, yo creo que eso es relativamente indiscutible, solo que tiene expresiones institucionales diferentes, porque hay, primero, este voto obligatorio, sectores que votan, sectores que no votan, y porque hay esta desvinculación o desorientación respecto a la relación con la política de la gente que está en sus vías cotidianas o en las calles o que vota.
antes, de alguna manera, esas incertidumbres se resolvían, era incertidumbre, temor a que va a ganar tal partido porque yo estoy o yo voto por cuál. Esa relación, de algún modo, se ha roto, lo que hace que haya una variabilidad electoral mucho mayor. Bueno, dicho eso, entremos en nuestra conversación. Sofía, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Manuel Antonio, y estoy feliz de estar acá con mis colegas para tratar de procesar un poquito todo lo de ayer. Había mucha incertidumbre, ¿cierto? Antes de esta elección no sabíamos muy bien si las encuestas le iban a achuntar esta vez a las cifras, y vemos que efectivamente esta vez sí estuvieron mucho más ajustadas a lo que fueron los resultados reales de la elección. Y parecía raro, o sea, creerle un poco a las encuestas, porque era raro en el fondo a la luz de lo que había pasado para el plebiscito y también para la elección de los constituyentes de la convención, pensar que hubiese una mayoría tan importante, ¿cierto?, para José Antonio Kast, que de una u otra manera representa el rechazo, representa como una fuerza opositora, ¿cierto?, a ese proceso de transformación que se expresa en la convención constituyente. Entonces, yo al menos era un poco escéptica a las cifras que entregaban las encuestas, y vemos que efectivamente esta vez sí se ajustaron bastante. Ahora, lo de ayer, yo creo que es como un poco un terremoto en cuanto al panorama político, en muchos sentidos, como tú bien adelantabas, Manuel Antonio. O sea, yo creo que hace tiempo que esto está en ciernes, hace tiempo que esto está en proceso, ¿cierto? Pero hoy en día, con los resultados en manos, vemos que estos procesos políticos más de fondos están teniendo una articulación más clara en nuevos conglomerados políticos, en nuevos partidos políticos. Pero por un lado, si bien a Prueba de Dignidad quizás no le fue todo lo bien que se hubiese esperado, y que en algún minuto las encuestas mostraban, ¿cierto? En algún minuto, hace no tanto, mostraban que Gabriel Boric iba liderando, y eso se revirtió. Si bien eso es cierto, hay que tomar en cuenta y acordarse, ¿cierto?, que el Frente Amplio, una de las fuerzas de Apruebo Dignidad, para las parlamentarias anteriores obtuvo, ¿cierto?, 11 diputados, y hoy día obtuvo bastante más que eso, ¿cierto? Y en su alianza con el Partido Comunista obtuvo como un número considerable de representantes en la Cámara Baja. Entonces ahí yo creo que hay una nueva fuerza política que llegó para quedarse, para consolidarse, que le disputó cierto terreno a la ex concertación, a la ex nueva mayoría, y tenemos hoy día una tercera fuerza que está acá para quedarse, que no, en el fondo va a crecer, va a disminuirse, pero no sabemos en qué dirección, pero está acá para quedarse y está en proceso de construcción, ¿cierto? Y va creciendo, ¿cierto? No todo lo que a algunas personas les gustaría, pero es un dato. Luego tenemos, o sea, cambió el panorama político en el sentido de que se desplomó el centro, ¿cierto? Le fue muy mal tanto a Sichel como a Jasna Proboste, y eso es un hecho. O sea, ahí me imagino yo que la DC tendrá que hacer sus análisis internos, pero le fue muy mal, muy mal. Una fuerza política que en toda la era post-transición tuvo un rol predominante en la política chilena. Y bueno, el tema de París, y como tú mencionabas, Manuel Antonio, es la gran sorpresa de ayer. O sea, cuesta mucho, y yo he conversado con colegas, con amistades, con familiares, y cuesta mucho entender el fenómeno Parisi, y yo creo que nos cuesta entender el fenómeno Parisi como a la gente académicos y gente más liberal le costó mucho entender el fenómeno Brexit y el fenómeno Trump. Yo creo que nosotros vivimos en una burbuja, ¿cierto? Bueno, todos viven un poco en una burbuja con personas que piensan medianamente similar a ellos, y las redes sociales, ¿cierto?, sabemos que refuerzan esa tendencia. Y yo creo que simplemente quizás no conocemos así personalmente al votante de Parisi. Hay algunas estadísticas ahí preliminares sobre la composición del voto de Parisi, y quizás hay algunas pistas para tratar de entender en el fondo quiénes son que están apoyando a esta candidatura que tuvo tanta adhesión. Y bueno, y lo último, la derecha se derechizó, ¿cierto? La derecha de José Antonio Kast le ganó muchísimo terreno a una derecha más liberal, representada por Sichel, y bueno, de alguna manera por Piñera al inicio de su gobierno. Esa derecha más liberal también se desplomó en gran medida, y le dio terreno a esta derecha
abiertamente pinochetistas, ¿cierto? Y con posturas bastante radicales en muchas materias que parecían ser terreno ganado, en términos de sentido común y en términos de políticas públicas que anclan ese sentido común en una realidad, ¿cierto? Entonces, son resultados que nos van a requerir mucho tiempo analizar, yo creo. Y bueno, yo creo que quizás con más perspectiva vamos a ver que cuando se dan ciertos procesos de cambio político y social como lo que hemos tenido desde el estallido en adelante, muchas veces, ¿cierto? La historia lo muestra, hay procesos de contramovimiento. Para tomar algún ejemplo así muy reciente, después del movimiento indignado en España, por ejemplo, ganó la derecha. Esto no es una anomalía en la historia, digamos, entonces quizás no nos debería sorprender tanto, aunque hoy en día estemos sorprendidos. Lo dejo ahí, Manuel Antonio, para darle espacio a mis colegas. Muchas gracias, Octavio. Sí, coincido con muchas de las interpretaciones de Sofía, pero quisiera agregar algo más, como que la elección del día de ayer viene a confirmar una serie de tendencias que se estaban arraigando, al menos en el último tiempo. Una de ellas es la baja participación. Tenemos una participación en torno a un 46%, muy similar a lo que fue la mega elección de abril, convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales, que llega en torno al 43%. De hecho, la distribución del Congreso, del nuevo Congreso, la Cámara de Diputados, entre la lista Pro Dignidad y lo que fue la ex concertación queda más o menos similar en la convención y ahora en la Cámara de Diputados, 35 y 36, 35 a Pro Dignidad y 36 en el caso de la ex concertación. Se reafirman también otras tendencias relacionadas, además de la baja participación, con, diría, no, que tienen que ver con las variaciones que se van produciendo en términos electorales. Hemos estado en presencia de un escenario muy volátil desde el 2017 hasta la fecha, podríamos decir desde el 2013 hasta la fecha, pero si tomamos en cuenta las elecciones más recientes, desde el 2017 pasando por los eventos del plebiscito y todas las elecciones sucesivas de este año, observamos variaciones permanentes, y esas variaciones no solamente se expresan a nivel de resultados, sino que también se expresan en algo muy interesante que da objeto, o que daría objeto para, que sería un buen objeto de estudio y de reflexión respecto a lo que está ocurriendo con la participación electoral, porque la volatilidad también se expresa en términos de concurrencia. Hay un elector que no es estable, que no está asistiendo de la misma forma permanentemente o de manera permanente, regular, a las elecciones, que está rotando, que participa en algunos eventos electorales, deja de participar en otros, vuelve a participar, y eso genera, desde luego, enormes alteraciones desde el punto de vista de los resultados electorales. Por cierto, podríamos plantear o interpretar de que eso es parte del fenómeno del distanciamiento con los partidos, la pérdida de identificación con los partidos, que en un escenario de voto voluntario se acentúa, se exacerba aún más. Pero hay otras tendencias que vale la pena destacar a propósito de lo que señalaba Sofía y a propósito de la introducción que tú hacías, Manuel Antonio. Estamos frente a situaciones de tensión que anteceden a lo que fue la experiencia del estallido social o de la revuelta social. Podríamos remontarnos a los acontecimientos del año 2011. Recordemos que ya el 2011, y en esto Sofía nos podría entregar mucho más antecedentes, que ha estudiado el fenómeno de la protesta y de los movimientos sociales, vamos a encontrar una serie de situaciones de conflicto y de movilización. Vamos a encontrar no solamente un gran movimiento por la educación, vamos a encontrar movimientos regionalistas, conflictos territoriales, vamos a encontrar la emergencia de movimientos o movilizaciones ambientales muy, muy potentes en esa ocasión, y que comienzan a configurar un cuadro de que es necesario enfrentar toda esa dinámica de conflictividad a través de la promoción de procesos de transformación institucional y procesos que conlleven un cambio sustantivo del modelo de desarrollo. Eso va a decantar en diferentes propuestas, en diferentes alternativas desde el 2012-2013 en adelante, desde lo que fue la experiencia del gobierno de Bachelet, desde lo que fue posteriormente la emergencia del Frente Amplio y sus propuestas de transformación, entre otras, hasta llegar al estallido social y configurar este clivaje que
muchos lo plantean que proviene desde precisamente el 2011, la coyuntura del 2011 y 2012. Claudio Fuentes así lo planteó en alguna ocasión. Este clivaje entre aquellos que se están mostrando partidarios del cambio y de la transformación, tanto sustantiva del modelo como del entramado institucional, y aquellos que van a resistir ese proceso de transformación a través de una vía gradual o simplemente a través del rechazo a toda postura transformadora y que va a decantar en el último tiempo en el fenómeno de José Antonio Kast. Por otro lado, a propósito de lo que señalaba anteriormente, de la volatilidad, de la inestabilidad que ha marcado al proceso político y electoral de los últimos años, de los 2 últimos años al menos, desde el plebiscito y todas las elecciones de este año, destacar de que, desde luego, alteraciones, transformaciones, modificaciones en el cuadro, en el mapa electoral, a cada rato. Un escenario de volatilidad que se expresó muy bien a través de las encuestas. Si algo expresaron las encuestas fue esa volatilidad e inestabilidad permanente, donde observábamos que de repente emergían candidaturas, en un momento Lavín, que se lograban posicionar muy bien, que lideraban las encuestas, que luego eran desplazados por otras figuras como Jadwe, que posteriormente Jadwe era desplazado por Pamela Giles y que finalmente ninguno de ellos llega a la papeleta electoral, y ese mismo fenómeno se va reproduciendo posteriormente con quienes logran transformarse en los abanderados de sus respectivos sectores. Lidera en las encuestas Gabriel Boric, lidera en su momento Sikel cae, lo desplaza Gabriel Boric es desplazado por José Antonio Kast, hasta que finalmente se produce el evento del día de ayer, donde finalmente la candidatura de José Antonio Kast es la que se termina imponiendo en la elección. Entonces, ese escenario de volatilidad, ese escenario de inestabilidad ha sido una constante que se puede explicar también por la debilidad institucional, la debilidad de los partidos, la debilidad del tejido organizativo en nuestro país, que hace que todo se diluya de un momento a otro o simplemente se altere. Respecto del fenómeno Parisi, y tal como lo decía Sofía, es un fenómeno difícil de explicar porque fácilmente lo podemos interpretar como una anomalía del sistema político, un candidato que no está presente y que marca en las encuestas y que termina obteniendo una gran votación al punto de desplazar a los candidatos de los que habían sido los bloques políticos más importantes, el de Chile Vamos y el de la Concertación. Entonces, es un fenómeno que expresa una verdadera anomalía del sistema político y que se acompaña de algo que a mí me ha preocupado mucho en estos últimos años, que es el fenómeno del antipartidismo. Yo creo que así como hay fuerzas emergentes que se consolidan y que se quedan, también tenemos tendencias socioculturales o asociadas a anomalías del sistema político que también llegan para quedarse, porque tienen un arraigo previo, porque hay antecedentes históricos que lo avalan, que es el fenómeno del antipartidismo. El antipartidismo en Chile existe desde antes de la experiencia autoritaria, durante la transición o en la fase post-transición lo vamos a encontrar en diferentes ocasiones, y desde luego se exacerba a tal punto que es posible que irrumpa una candidatura fantasma que representa un malestar hacia la clase política, hacia los partidos, hacia la política misma, que finalmente, desde luego, viene a alterar todo este mapa electoral y las propias reconfiguraciones que se estaban dando entre las principales fuerzas políticas. Lo dejo también hasta ahí para que Carlos intervenga. Carlos Ruiz. Muchas gracias, Octavio. Buenas tardes, ya casi buenas noches, ¿no? Para tratar de seguir el hilo de mis colegas, tengo la impresión de que estamos entrando en una encrucijada histórica muy compleja, que no va a ser ni corta ni lineal, porque los procesos no han sido así nunca en ningún tiempo ni en ningún lugar, los procesos de cambio. ¿Ah? Ojalá que no venga el termidor ahora y después nos vaya a llegar un Napoleón, pero ¿ah? Porque los 1789 no son eternos, digamos, ¿no? Pero ese proceso de cambio, que yo creo que tiene como base latente a una sociedad que acelera mucho su transformación en términos culturales, en términos sociales, en términos de su geografía, de clases y grupos sociales, o su estructura, como podríamos decir, pero también configuraciones de la estructura familiar,
el tipo de relación entre la vida cotidiana y el trabajo, por ejemplo, de un trabajo que se deslocaliza de la oficina y de la fábrica y se mete en la casa y en cualquier hora, no tiene horario, no tiene lugar, se hace ubicuo sobre la vida cotidiana, y eso no tiene procesamiento institucional, no tiene cabida, no tiene reconocimiento. Sí, creo que gran parte de todo estallido son una demanda de reconocimiento de toda una forma nueva de la vida social, a la cual una institucionalidad propia más bien de relacionarse con una sociedad del siglo XX no tiene calce en este rato. Pero el problema es que ese fenómeno, por lo menos de momento, nos encontramos con que no tiene representación política. Entonces estamos lidiando con este individuo de esta nueva geografía, insisto, que es muy compleja, que ha estado sometido a procesos de individuación forzada, donde además está sometida a una cantidad de contradicciones y explotaciones que superan con lejos las que pudieron haber existido en el siglo XX, donde la privatización de la vejez a través de la AFP es una especie de explotación redoblada, digamos, ¿no? Ser explotado como era la gente, el viejo proletariado, entre comillas, del siglo XX, hoy sería un privilegio. El crédito se ha transformado en una extensión del salario. Hay mucho crédito que no va destinado al consumo, sino que va destinado a paliar los déficits de protección social, ¿no? 70 y tanto % de los juicios que habían en los procesos civiles, eso lo alcanzamos a revisar hasta el 2017, eran por demandas de impago crediticio, pero que respondían a salud, a educación, a vivienda. Entonces la gente va con una tarjeta de Falabella a pagar el dentista. Eso no tiene expresión, no tiene registro tampoco en la institucionalidad, en los ministerios, y después tiene una judicialización, ¿no? Y ante eso una esfera de la política ensimismada, insisto, de Montesquieu y Capuleto, de Moro y Cristiano, que nos remitiría a algo que, tratemos de no caer en excesos teóricos, pero nos remite al tema de que Weber, cuando advertía la burocratización extrema de las esferas políticas, la política como vocación me refiero, ¿no? Y ese fenómeno va redundando en un abismo entre política y sociedad tremendo. Ese también es uno de los componentes del estallido, donde se revienta una nueva estructura social, que a eso es lo que yo he apuntado con Nuevo Pueblo, o sea, no es el pueblo del siglo XX, no es el pueblo de la clase obrera industrial, no es el pueblo de la vieja clase media desarrollista, de burócratas empleados del Estado, digamos. Eso el neoliberalismo lo arrasó, lo arrasó. Entonces son estas nuevas figuras que todavía, bueno, decantan, no participaron mayoritariamente en la elección reciente. Por el contrario, las famosas 3 comunas, que son un poquito llamadas de 3 comunas, ¿no? de ingresos más altos, participaron masivamente. Uno ve, si ustedes ven el mapa de votación de Santiago, nomás paréntesis, con esto voy a mirar con una imagen media provocadora, pero no sé si lo vieron ahí la tercera. La imagen de Santiago, en las zonas donde gana el voto azul de Kast, y la imagen de la otra zona donde gana el voto rojo de Boric, le pusieron rojo, es Berlín. Falta el muro nomás. Y claro, el hoyo por donde intercambiaban espías, digamos, que eso no se reproduciría en Chile. Pero ese tipo de problema, es decir, que todavía ese malestar, por llamarlo como se le llamó en algún momento, no tenemos resuelto que pueda encontrar un procesamiento institucional. No lo tenemos resuelto, y en ese sentido estamos enfrentados a este tiempo de esta emergencia, que con altos grados de incertidumbre, que puede tener mucha complejidad, y que yo creo que también, como dijo Octavio, es pasto para aventuras, estoy de acuerdo, aventuras de todo tipo, como señaló Octavio, pero que no se manifestó, no habló, excepto en el plebiscito, ese de 80-20, excepto en ese momento, porque la pregunta era, ¿usted quiere cambio, sí o no? Quiero cambio, por supuesto. Había identificación política. ¿Se podía leer que ese plebiscito era 80-20 de izquierda contra derecha? No, ese es un error craso haberlo leído así, ¿no? Y por lo tanto, el dilema en este momento, paréntesis, con esto termino, de los candidatos que pasan a segunda vuelta, es si van a concentrar la disputa dentro del 40% que está votando, y el tema va a ser hablarle a ese 40% con un centro famélico, como dijo Sofía, ¿no? Claro, famélico, porque claro, ahí hablan del centro, ¿cuál centro? O va a intentar movilizar algo que esté afuera, digamos, ¿no? Ese va a ser un dilema que se instala en poco tiempo, además, porque entre primera y segunda vuelta hay muy poco tiempo, ¿no? Tenemos que hacer una pausa y volvemos entonces con este programa Tras las Líneas, programa especial dedicado al análisis de la sociedad chilena en el marco de lo que fueron las elecciones de ayer y las perspectivas de futuro, presentado por el Departamento de Sociología y el programa de Magíster
en Sociología de la Modernización de la Universidad de Chile, en que está participando Carlos Ruiz, Sofía Donoso y Octavio Avendaño junto conmigo. Nos vemos en un momento. Seguimos con nuestro programa Tras las Líneas, analizando las elecciones del domingo pasado, de ayer, y sus perspectivas, en el marco de los problemas más de fondo que vive la sociedad chilena. Y yo diría que de las observaciones que se han hecho aquí, tanto Carlos Ruiz, como Sofía Donoso, como Octavio Avendaño, como yo mismo, uno puede decir, mire, ¿sabe qué? Estamos en presencia de un proceso muy profundo de transformación de la sociedad que se, de alguna manera, catalizó con el estallido y que tuvo un cauce institucional con el proceso constituyente que va paralelo a procesos electorales institucionales y que no necesariamente tienen una interrelación de uno a uno. De alguna manera, lo que estamos aprendiendo es no que terminó el proceso transformador. Esa es la interpretación conservadora y yo diría bastante falsa. Es la que muchos quisieran, pero es falsa. Lo que ayer hubo fue el término, se acabó ya el tema del estallido, se acabaron los temas refundacionales, ahora simplemente estamos en un proceso de puramente, digamos, electoral, que expresa nada más que las preferencias en ese momento de la gente. Eso es cierto. Pero lo que hay es que ese contexto se mantiene, solo que, como se ha dicho aquí, no tiene, como siempre Chile tuvieron los procesos sociales, no tiene expresión política. No tiene una expresión política partidaria uno a uno. Tiene diversas expresiones. ¿Por qué? Porque la relación entre el cauce institucional y la sociedad, que era el sistema de partidos, estalló. Y ese es el tema, digamos, de alguna manera central. Y todo el problema es, esto hace mucho más difícil entonces entender el significado de una elección. Porque en el significado de la elección de ayer hay múltiples elementos. Por supuesto que está la presencia del proceso constituyente y del proceso de transformación de la sociedad en la votación, no solo de Boric, de Marco Enrique Ominami, en parte de Proboste, y lo que daría, digamos, un 45%. Y en el caso de la derecha, usted suma en la derecha y va a tener un 40% y queda el problema de dónde ubica la votación de París. Todo esto en un campo de incertidumbre, de volatilidad electoral, que es de alguna manera fundamental. No se clausuró el proceso iniciado hace 2 años, que a su vez tenía raíces en procesos que venían de antes. Simplemente es alguien lo señalaba aquí, hay un momento en que se expresa, además con límites electorales muy precisos, se expresa un cierto temor, rechazo, contención, pero que eso es enteramente variable. Entonces, eso es, a mi juicio, la principal conclusión que saco yo de los análisis que se han hecho. Ahora, yo quisiera preguntarles, quisiera que enfocáramos la conversación, es ¿qué posibilidades o cómo se ve, tomando en cuenta que está el proceso constituyente por un lado, elecciones presidenciales en segunda vuelta y una masa
de población, pueblos, como se le quiera llamar, cuya expresión político-institucional es enteramente variable y poco predecible. ¿Qué posibilidades o cómo ven la reconstitución, las posibilidades de reconstitución en Chile de un sistema político que sin reproducir lo que fue el pasado, porque eso es imposible, que vuelva a encontrar la demanda ciudadana con el cauce político institucional? Sofía, ¿usted quiere comenzar? Bueno, me parece importante volver a algo que tú decías y que también señalaba Carlos, ¿cierto? Esto de la revuelta social y hasta qué punto eso estuvo como articulado por alguna fuerza política. Y yo creo que ahí hay un tema bien importante que también se expresa en esta lección. Ahí se mostró, ¿cierto?, un nivel importante de descomposición política. Yo me acuerdo, bueno, hasta el día de hoy escuchamos este argumento de sectores de la derecha que dicen que la parte de la paz del acuerdo nunca se cumplió, ¿cierto? Y llaman como a los partidos de izquierda y centro izquierda a básicamente decirle a la gente que está movilizada que se deje movilizar, como si es que esos partidos políticos tuviesen alguna injerencia sobre la gente que se está manifestando en las calles. O sea, hay un nivel de, no sé si es ignorancia o ingenuidad o una interpretación de la sociedad que es completamente como ajena a la realidad, ¿cierto? Porque en esa revuelta social fue algo bastante, ¿cierto?, inorgánico. Y eso es algo que se venía mostrando hace bastante tiempo, la protesta y la composición de la protesta. O sea, la gente que se va a manifestar en general tiende a ir con sus amigos, con sus familiares, no tiende necesariamente a ir con organizaciones. O sea, es una protesta bastante desarticulada en el sentido de que de las organizaciones no juegan un rol mediador tan relevante en comparación a otros países. Ahora, en cuanto a lo que se viene por delante, y el choque, ¿cierto?, de poderes que podría tener lugar en caso de que, por ejemplo, ganara la derecha la elección presidencial. Yo creo que ahí hay un desafío tremendamente importante en el sentido de que, o sea, Kast, como señalaba yo en la primera intervención, representa, ¿cierto?, el rechazo, representa como una resistencia a este proceso que se encauzó a través del proceso constituyente. Y si llegase él llegar a la presidencia, yo me imagino que va a hacer lo suyo para tratar de obstaculizar ese proceso. En ese sentido, yo creo que ahí hay un desafío en términos de gobernabilidad bastante importante, y también en el sentido de que va a haber como un enemigo en común, entre comillas, y yo creo que podrían volver las manifestaciones a la calle, y con una persona que yo creo que cree, ¿cierto?, y lo ha dicho reiteradamente, ¿cierto?, bueno, cree ha sido muy crítico, ¿cierto?, del manejo de las manifestaciones de Sebastián Piñera, por ejemplo, y ha sido muy crítico también a las críticas que se le ha hecho a Carabineros. Entonces, yo creo que esas manifestaciones podrían darse en un contexto en que la policía, ¿cierto?, tiene como grandes atribuciones, y podría ser, podría, yo creo, y eso llevar a una escalada de violencia que ojalá que no ocurra. Ahora, yo creo que también en el caso contrario, en que, por ejemplo, gane Gabriel Boric, yo creo que los desafíos de gobernabilidad ahí también son tremendos, en el sentido de que la votación para ambas cámaras ayer no fue tan favorable como se esperaba para el Pacto Pro Dignidad, en el sentido de tener mayorías para las grandes transformaciones que se presentan en el programa de Pro Dignidad, que sabemos, ¿cierto?, es bastante ambicioso. Entonces ahí igualmente hay un desafío tremendo en términos de lo que se prometió, las expectativas que hay en esa candidatura y en ese nuevo proyecto político, y lo que finalmente quizás se pueda hacer, porque realmente sin esa mayoría en ambas cámaras cuesta arriba el camino. Algo mencionabas tú, Manuel Antonio, sobre, en el fondo, a quién convencer, por así decirlo. Octavio también habló, ¿cierto?, de la participación
electoral que fue lamentablemente bastante baja ayer, en una elección tan importante y tan polarizada. En teoría, la teoría siempre dice, ¿cierto?, que en estos casos de elecciones más polarizadas, donde hay más en juego, tiende a haber más participación electoral, y no fue el caso, ¿cierto? Y ahí yo creo que el tema de fondo es que la derecha sí moviliza a sus potenciales votantes, y yo creo que la centroizquierda es mucho más ineficiente en movilizar a sus votantes. Yo creo que hay que verlas con cifras en mano, pero yo creo que Kast en el fondo movilizó a la gente que tenía que movilizar, como en su máximo potencial, seguramente. Y la centroizquierda no así. Entonces ahí yo creo que si es que uno quiere en el fondo construir esas mayorías sociales y políticas que se necesitan, ¿cierto?, para un programa que de una u otra manera encauce, ya no solamente en términos de una nueva constitución, sino que también en términos de un nuevo modelo de desarrollo, y sobre todo un nuevo modelo de derechos sociales que sea permitido por ese nuevo, o sea, que sea anclado, ¿cierto?, que esté anclado en ese nuevo modelo de desarrollo. Es necesario construir esas nuevas mayorías y tratar de movilizar a la gente, no solo la gente que ya va a votar igual, sino que esa gran masa que se queda en la casa y no participa en las elecciones. Octavio, ¿cómo lo ves tú? Mira, en realidad en la elección del día de ayer se vio también reafirmada una tendencia que impide en este momento la construcción de mayoría, tal como lo planteaba Sofía recién. Hoy día en la Cámara de Diputados tenemos 6 bloques, de acuerdo a los resultados de la elección del día de ayer. Es decir, no solamente tenemos un proceso de fragmentación de los partidos, o que venía afectando al sistema de partido, que se expresaba en un mayor número efectivo de partidos, sino que también tenemos la configuración de 6 bloques. Dentro de la Cámara de Diputados tenemos un bloque de Aprodignidad, tenemos el bloque de la exconcertación, tenemos un bloque de humanistas e independientes de izquierda o de centro izquierda, tenemos el bloque que configura Parisi con el Partido de la Gente, tenemos un bloque de Chile Vamos, y tenemos el bloque de Partido Republicano, es decir, 6 bloques que desde luego ninguno de ellos tiene fuerza hegemónica, no logra constituir mayoría en sí misma, y eso va a obligar a acuerdos tal como ha sido la dinámica al interior de la Convención Constitucional. Al no haber fuerza hegemónica, lo único que queda es la posibilidad del acuerdo, y construir mayoría o redefinir la política de coalición al interior del Congreso o del futuro Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Y esto genera una serie de desafíos no solamente para el futuro gobierno, desde luego esto trae consigo una serie de consecuencias desde el punto de vista de lo que va a ser la gobernabilidad en los próximos años, pero sobre todo trae o genera una serie de desafíos para el éxito del resto de los procesos que tenemos por delante. Es cierto, todo lo que fue la revuelta social es consecuencia de una crisis bastante aguda que había que enfrentar, porque es una crisis, o lo más cercano a lo que en algún momento se denominó la crisis integral, que no solamente afecta al sistema político, sino que también compromete el modelo de desarrollo, compromete a una serie de instituciones económicas, no solamente políticas, sino que también la institucionalidad económica, vale decir, compromete a los distintos ámbitos de la vida social, y eso debía ser enfrentado, pero debía ser enfrentado, yo no diría con cautela, pero sí con cierto grado de efectividad, definiendo prioridades. Se definió en algún momento que la prioridad era el proceso constituyente, para de ese modo abordar el resto de las transformaciones, una vez que finalizara el proceso constituyente. Creo que esa decisión fue acertada, partiendo de la base de que el estallido social o la revuelta social tiene factores económicos sociales muy importantes que es necesario en algún momento abordar lo antes posible. Pero no va a ser posible abordar ese tipo de demandas o ese tipo de situaciones sin avanzar en los cambios que se requieren a nivel de la institucionalidad política y desde luego con una nueva constitución. Y ahí es donde es importante volver a insistir de que
si la revuelta social no fue el resultado de iniciativas emprendidas por la izquierda, el proceso de transformación tampoco puede ser considerado el monopolio de la izquierda, porque este proceso de transformación ha sido impulsado por diversos sectores, al menos por el mundo progresista, que es mucho más amplio que la izquierda propiamente tal, o Apruebo Dignidad propiamente tal. Es mucho más amplio, y sectores de la ex concertación que también impulsaron o promovieron procesos de transformación, incluso con anterioridad, reformas electorales y políticas que hicieron posible el cambio del binominal y la emergencia y la consolidación posteriormente en el sistema de representación política de nuevas fuerzas, o como lo denominó Sofía en su primera intervención, de una tercera fuerza. Hoy día ya no tenemos una tercera fuerza, sino que tenemos varias fuerzas, varios bloques políticos, pero se impulsaron cambios con anterioridad, y eso es necesario tenerlo en consideración para lo que viene, definir las prioridades, tratar de, en lo posible, apostar por esas prioridades, apostar por el éxito del proceso constituyente, independiente de que lo del gobierno también puede ser comprometedor para el proceso constituyente. O sea, si gana Kast, o no sabemos tampoco qué ocurriría con Boric, pero sí se podría prever un eventual conflicto entre poderes, entre un ejecutivo que va a intentar torpedear los avances de la Convención Constitucional, y eso sería muy riesgoso, muy nefasto. Pero también es importante tener en cuenta de que este proceso de transformación exige necesariamente otros cambios que son prioritarios. O sea, para poder avanzar en muchas de estas transformaciones se requiere un cambio en la estructura de poder. Ese cambio en la estructura de poder requiere de un cambio en la forma de Estado, requiere de un cambio en la forma de gobierno. Con el presidencialismo que hemos tenido y que hemos conocido, y que ha sido factor incluso de muchas de las crisis del sistema político, no es posible una proyección, y no es posible asumir toda esta dinámica de transformación que exige la sociedad chilena. De manera que hay una apuesta que es necesario hacer. Yo por lo menos lo he planteado en otras ocasiones, a ti te consta, Manuel Antonio, es necesario apostar por un cambio en la estructura de poder, por un cambio en la forma de gobierno, apostar hacia una forma de tipo parlamentario, semiparlamentaria, que permita fortalecer la institucionalidad intermedia, los partidos, que permita reforzar la institucionalidad no solamente nacional, sino que también a nivel subnacional, para de ese modo poder encauzar el resto de los cambios que esta sociedad viene reclamando incluso desde antes de el estallido social o de la revuelta social de octubre del 2019. Carlos, ¿cómo ves tú la necesaria reconstitución de las relaciones entre los procesos sociales que fundamentalmente se expresaron en el estallido, en el proceso constituyente, pero también, como señalaba Octavio, en transformaciones necesarias en el ámbito económico, en el ámbito del sistema de poder político, en una cantidad de otros campos? Ese proceso y la capacidad, lo que tú señalabas, la capacidad de representación de esos procesos en el campo político institucional. Voy a apuntar algunas cositas nomás al respecto, porque si no, eso es el libro que todavía está por escribirse. Yo creo que en ese rato todavía, quizás hay a 4, 5, 8 manos aquí, podamos. Voy a repetir quizás algo que es un lugar común, pero yo creo que es bueno ratificarlo aquí en el programa, es que la política, el único espacio de la política democrática y la forma que tenemos de resolver por una vía de liberación racional las formas en las cuales una sociedad avanza hacia un futuro que quiere, que lo puede establecer, ¿no? Y de esa manera nosotros por lo menos entenderíamos la libertad, ¿no? No como otros que entienden que la libertad es una cuestión mercantil nomás para elegir entre dos precios, digamos. Y ahí, por ahí me quiero colar un poco, nomás apuntar un tema, la verdad. Yo creo que estamos entrando en una fase, sobre todo con el último ciclo de expansión capitalista a finales del siglo pasado y principios de este siglo, que hay que entender que produce un cambio en las sociedades,
que este no es el capitalismo de mediados del siglo XX, que genera otras configuraciones de las cuales la política todavía no termina muchas veces, me parece a mí, de dar cuenta, y que la reconstrucción de anclajes y de liderazgo va a ir mucho por poder lidiar con este nuevo individuo. Hay un tema que empieza a aparecer, y paréntesis, se empieza a tocar en mucha literatura, que no hay ya tanto conflicto entre individuación y movilización, o entre individuación y protesta, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí está el tema de que, incluso para tomar un poco el tema que mencionaba Octavio, bueno, primero es impensable que la izquierda, con la fisonomía que tenía en el siglo XX, guarde suficiente anclaje en esta geografía social y cultural. Hay una interpelación a una actualización de los idearios emancipatorios que a mí me parece que tiene que, al menos, resolver de otro modo, como no lo hizo en el siglo XX, la ecuación entre igualdad y libertad, por decirlo de algún modo. Este individuo, a la misma vez que te demanda derechos sociales universales, que podría ser una constricción política y la expansión mercantil de la reproducción de la vida cotidiana, te pide más autonomía individual en otros factores. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Bueno, gran parte de la forma en que resolvió la izquierda el problema de la igualdad en el siglo XX consistió en generar procesos de homogenización forzada. ¿Ah? Balance que a veces aquí, por lo menos la izquierda chilena, bueno, quizás lo hizo un poco más la Renovación Socialista, pero que en general no terminó de hacer el resto de la izquierda chilena. Me parece que en ese sentido la interpelación de Octavio la comparto. Ahora, ¿cómo resolvemos entonces de nuevo la ecuación entre el individuo y la multitud, el individuo y la participación, el individuo y la integración en formas asociativas, sin perder individuación? ¿Ah? Sin vestirlos a todos con las mismas camisas para que vayan entonces las marchas, que ya se sabía dónde estaban los de tal partido, los de tal partido, los de tal partido, porque eran todos como vestidos así como, ¿no?, en marcha. Hoy eso es inaceptable. Es inaceptable para este individuo. ¿Ah? Inaceptable, completamente inaceptable. Y no es más consumo nomás, paréntesis, por si acaso me pongo la vacuna, ya que nos puede entrar tirón, y como tú dices, que es, estamos en el preestallido, ¿no? Estoy de acuerdo, como lo decía Manuel Antonio al principio. Pero de todas maneras, del otro lado, esto implica una actualización de los idearios emancipatorios, al menos en cómo resolvemos, insisto, la ecuación entre igualdad y libertad. ¿Ah? Porque el tema de la libertad se nos quedó un poco botado en el siglo XX. Digo, no nosotros como personas, sino lo que fue toda la experiencia, digamos, ¿no? Son irreditables aquellas experiencias, completamente irreditables esas experiencias de socialismo donde, reales me refiero, donde la igualdad era tomada como una forma de la igualdad insisto, de homogenización forzada, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que complejizar de otra manera los proyectos políticos para lograr reanclaje en esta sociedad, por ejemplo, lo que estamos entendiendo por igualdad y su relación con la libertad, con el individuo, por ejemplo. A ver, yo creo que ese es un punto muy central, pero también hay que pensar, como lo dijeron muchos filósofos, tanto la conciliación entre libertad e igualdad pasa por la reconstrucción de los lazos de solidaridad de una sociedad. Es decir, la sensación, y más que sensación, la valoración de que se pertenece a una polis, a una comunidad política. Y mi impresión es que eso es uno de los problemas principales, no resuelto por las formas de modernidad que conocemos, por las formas de organización social que conocemos. Y de alguna manera, muchos de los procesos que vivimos, tanto los estallidos, los rechazos, como la propuesta de solución a esos estallidos por la vía, llamémosle más bien autoritaria, lo que están reflejando es que la idea de pertenencia a una colectividad, a una
sociedad, el reconocimiento y la legitimidad que nos encontramos en un Estado con toda nuestra diversidad es, a mi juicio, uno de los puntos más débiles, más flacos. No hay conciliación entre libertad e igualdad, sino es a partir que yo reconozco que pertenezco a una comunidad política. Y mi impresión es que ese es el tema central. No necesito a la sociedad. Lo que se está viendo, o la necesito para las cosas que yo quiero, o que mi grupo quiere. Y yo diría que ese es el problema sociológico fundamental. La sociología, en la cual todos nos dedicamos, nació para estudiar una cosa que se llama sociedad. Algunos dirán relaciones sociales, no, pero nació para estudiar lo que era una sociedad. Y esa sociedad que conocimos, hoy, por efecto de múltiples transformaciones, está de alguna manera estallada. Bueno, desgraciadamente vamos a tener que terminar aquí nuestra conversación, porque hemos cumplido ya el plazo que teníamos, y yo creo que esto para nosotros ha sido una experiencia que ojalá para el público le haya sido interesante, que como colegas de un mismo departamento, que estamos dedicados a estudiar fenómenos sociales y política, de la perspectiva más bien política, eso es lo que une este grupo que somos nosotros, con la ausencia de Manuel Baroseta, a quien habíamos invitado, pero no podía asistir. Por lo menos yo creo que es una experiencia que nos sirva para seguir tratando de reflexionar ante el público, ante la audiencia, sobre lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país y sus perspectivas. Le agradezco muchísimo a Sofía Donoso, Octavio Avendaño y Carlos Ruiz la presencia en esta discusión, en esta conversación, y lo dejamos invitado para nuestros próximos programas más convencionales, menos novedosos, como el que ha sido este, que hemos disfrutado de una hora y además con varios participantes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, A ti. señoras y señores auditores y auditoras. Gracias, Manuel Antonio, gracias a todos. Chao. Muchas gracias, Manuel Antonio. Adiós. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.